Buenas tardes, estimados amigos. Estamos iniciando el desarrollo del programa La Otra Campana número 45. Hoy es 17 de julio del 2025 y son las 16:20 horas. El tema que tocamos hoy es, como yo les había prometido en el último video de La Otra Campana, es el Plan Andinia y su relación con la actual situación internacional. Este tema yo lo desarrollé con anterioridad en las otras etapas previas, en años previos, en Canal Tele-V1. Hoy lo he vuelto a exponer por una necesidad que me impone la circunstancia, me impone la situación internacional y me impone la situación nacional. No podría hacerme el distraído respecto a la gravedad que esto implica, especialmente en el cumplimiento de ese famoso y supuesto Plan Andinia. Entonces, me veo en la obligación moral de dar testimonio y de volver a hablar sobre este tema, aunque yo sé que es incorrecto, no es políticamente aceptado por la gente de bien de la Argentina, ni por los que piensan correctamente conforme al pensamiento oficial o de moda en nuestro país, pero lo tengo que hacer con algunas prevenciones, por supuesto que las tengo, dado el tremendo poder que ejerce el lobby de Israel o el lobby judío en la Argentina, pero porque simplemente me fijo en el espejo de Estados Unidos y realmente me espanta el tremendo poder que tiene ese lobby para manejar y ordenar la política exterior e interna de los Estados Unidos. Como si ellos hacen eso con los Estados Unidos, ¿qué harán con nosotros que somos una cáscara de nuez? Pero lo tengo que decir, discúlpenme, el objetivo que yo me había propuesto, porque varias personas me dijeron que los últimos videos fueron muy extensos, y evidentemente sí, es un defecto mío, un defecto hasta diría profesional, dado que yo sé que en este mundo moderno las personas no pueden estar más de 45, 50 minutos mirando un video de esta naturaleza. Sí, ven Netflix, ven todos los otros videos, la serie, Menem, esta que se hizo en la Argentina recientemente, también muy famosa, muy hablada, muy conversada, muy prestigiada desde la opinión publicada por los medios del sistema. Pero, miren, yo me acostumbré desde subteniente, porque me lo enseñaron en el colegio militar, a que el proceso de exposición, el desarrollo de una exposición como esta, tiene un momento de enunciado, de exposición, de demostración y de conclusión. Y me resulta tremendamente difícil no cumplir con eso, porque yo sé que la gente no quiere leer más de 2 páginas y que no aguanta este tipo de charlas o de videos más de 40 minutos como máximo. Pero sinceramente yo no quiero ser cómplice de exponer o desarrollar un tema tan superficialmente que
yo sé que el que lo recibe no lo va a investigar, no va a ir a profundizar y aportarse a sí mismo y buscar antecedentes que le expliquen y que lo convenzan, porque lo que yo me propongo para el que me está escuchando y abusando de su confianza y de su inteligencia, es que él sea también un expositor de esto, sea un demostrador, alguien que también convenza a otras personas, porque si queda en él solamente, si queda en cada uno de ustedes y no sale de ustedes y no se comunica a otros, y esta es una tarea que no tiene finalidad, no tiene sentido. Esto tiene sentido en la medida que esto se difunda y los que recepcionan esa difusión lo comprenden, lo entienden, después lo pueden masticar investigándolo por la suya, pero lo importante es que por sí puedan explicar a otros y convencerlos y a su vez hacer una cadena de conocimiento, porque de lo contrario, con 2 páginas que se pueda leer por día o por hora y 10 minutos o 15 minutos de un video como si fuera un video de entretenimiento de TikTok o de una serie de Netflix o de la que sea, mire, con eso no vamos a reconquistar la Argentina. Acá hay que estudiar, acá hay que conocer los temas. No se puede ser tan light, tan desaprensivo para tratar los temas. Yo me horrorizo cada vez que escucho que el presidente Trump no puede leer más de 2 hojas. Sinceramente, un hombre que está controlando o que ejerce la apariencia de que controla el mundo y que bajo su responsabilidad estamos miles de millones de personas, que no pueda leer más de 2 hojas, y realmente me horroriza, me espanta, me da miedo, sinceramente me da miedo estar en manos de las decisiones de un hombre que no tiene capacidad para más de 2 hojas. Yo me imagino que debe ser el peor puesto que a uno le pueden dar es ser presidente de los Estados Unidos, porque no deberían alcanzar las horas del día, más otros que Dios le puede inventar, para ponerse en claro con los graves y tantísimos problemas que tiene, no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo, y en relación con todo el mundo. El mundo depende de las decisiones de esos hombres. Que se me diga que un hombre común como nosotros, de a pie, no podemos leer más de 2 páginas o no podemos soportar 1 hora y 15, 1 hora y media o hacer ese esfuerzo de voluntad. Si es que el tema vale la pena, puede ser que los temas que yo expongo no valgan la pena, no tengan sentido, no atraigan a los que me están escuchando. Sí, eso, confieso que eso puede ser, que yo caiga en ese pecado grave de conocimiento. Los temas o no tengo una forma atractivísima para, digamos, tomarlos y concentrar su atención en el tema que se discute. Pero voy a hacer todo lo posible para achicar la duración de estas exposiciones, pero la solución no está en que el expositor achique su exposición y altere los pasos necesarios para la comprensión. Porque una vez que se comprenden, la ejecución es fácil. Una vez que las cosas se entienden, se comprenden, uno se empapa del problema, después la ejecución de eso es fácil. Así lo hemos repetido varios años,
en todos los ejemplares de Patria Argentina. Comprender es muy difícil, y se nota que ahora las generaciones modernas es mucho más difícil todavía que las nuestras, que son viejas, o de nuestros antepasados. Pero es necesario que se comprendan para que la acción sea fácil, si no, ni la acción siquiera va a ser fácil, va a ser muy difícil. Por eso es difícil comprender, pero una vez que se comprende, la acción es fácil. Bueno, vayamos al tema del Plan Andini. Yo lo he separado en estos subtemas, que ustedes lo ven, lo pueden apreciar acá, en 4 subtemas. Antecedentes de la colonización de la América hispano-portuguesa con esta pretensión de crear colonias o dependencias o entidades estatales dentro de la América del Sur o Central o del Norte que respondan a una religión o a una raza determinada, en este caso el judaísmo o el Estado judío o el Estado de Israel. Ha habido intentos, no es que lo que el Plan Andini ha caído del cielo y nos está sorprendiendo. Ha habido en el proceso de colonización de América del Sur y del Norte intentos de hacer ese tipo de estados, de instaurar ese tipo de estados. Herz es el punto número 2, Teodoro Herz, que es el fundador del sionismo. Y esto es importante que se sepa bien, porque Teodoro Herz habla como una alternativa al Estado judío de Palestina o la Argentina. No dice cualquier otro país, nos nombra a nosotros en 1884 cuando se publica su libro El Estado Judío. Por eso nos tiene que interesar a nosotros. Basta ver quién domina la situación mundial y quién determina el rumbo del mundo en este momento y por qué lo hace, con qué poder, que es con el poder del dinero. Basta para que eso nos inquiete. El Plan Andini es el punto número 3, su relación con la actualidad internacional. Que yo diría que todo el plan, que ya la mayor parte se ha ejecutado, está en vía de ejecución en esta confusa situación internacional. Y después otros agregados del sionismo, el Mossad, la subversión, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos al primer tema, subtema. Antecedentes de la colonización de la América hispano-portuguesa. Hispano-portuguesa, es decir, que comprende a los territorios bajo dominación española y a los territorios bajo dominación portuguesa. Me refiero a lo que es la América Latina que habla español y la América Latina que habla portugués, que es el Brasil. Bueno, yo le voy a citar algunas obras para que ustedes experimenten. Lamentablemente lo voy a hacer en forma rápida, le muestro, digamos, los hechos más donde pueden ustedes tomar, y ustedes tienen, vamos a pasar al número 5, vamos a saltear el 4 y después seguimos con el 4. Esta colonia Nova Holanda, en portugués, se instauró en el noreste de Brasil entre 1630 y 1654, y los portugueses tardaron 80 años en desalojar a este intento holandés judío o israelita, no sé cómo llamar para no que nadie se ofenda,
pero fue así. En la zona, en el extremo, como ustedes ven acá, en la punta, digamos, más oriental del continente sudamericano, en el norte de Brasil, tenemos este mapa de esa época y ustedes ven todos esos fuertes y localidades que están sobre la costa del Atlántico, que correspondería al estado de Natal, a la ciudad de Natal, Fortaleza, todos esos fuertes que están todavía en pie, muchos de esos están en pie y que yo los he visitado, formaron parte de un reino, una colonia Nova Holanda. Eso lo hizo el príncipe de Nassau, un príncipe holandés con una flota holandesa y con, digamos, con colonizadores holandeses, no holandeses, sino expulsados, la mayor parte de judíos expulsados de España, de Portugal, y que se prestaron a colonizar de prepo, por supuesto, eso fue de prepo, no pidieron permiso a nadie, y formaron ahí una colonia y con sus instituciones políticas, religiosas, comerciales, y fue el fundamento o el proyecto de constituir en ese extremo del Brasil, que es el extremo más oriental del Brasil, constituir un Estado. Imagínense que esa saliente del continente sudamericano es la que más se proyecta sobre África, es la más extrema hacia el oriente, que se proyecta sobre África. Por lo tanto, supieron elegir, a pesar de que no había satélites y no había fotografía aérea, supieron elegir bien, tuvieron olfato geopolítico para elegir dónde instalarse. Bueno, esa colonización fue netamente judía. Eso se conoce muy poco en la historiografía argentina. Se habla algo en el Brasil, pero está totalmente relegada, está oscurecida, está debajo, digamos, o en estantes muy altos de la biblioteca que nadie accede, o pocos acceden, o está oscurecida o desaparecida, o no se habla. A pesar de que todavía quedan rastros en la cultura de la gente del Nordeste. La anterior, entonces, ustedes tienen en esta fotografía la sinagoga Kaal Sur, que Israel, que se construyó en esa época de esa construcción, de ese intento de colonización judía holandesa del Brasil. Ese fue el lugar original y la mayor parte de esa sinagoga es también original. Al costado derecho está la tapa de un libro que yo se lo recomiendo, no se encuentra, no es fácil encontrarlo en el Brasil, no es fácil, por supuesto, menos fácil encontrarlo acá en Argentina. Hasta donde yo sé que es hasta el día de ayer, no he encontrado que alguien haya traducido esa obra de Gustavo Barroso, un prestigioso académico y historiador brasileño, que escribió esto en la década de entre el 20 y el 40, una serie de libros relacionada con esta colonización y, digamos, una especie de lo que acá sería un revisionismo histórico respecto a Rosas. Ahí
Barroso lo hizo respecto a esa misteriosa colonia olvidada, el intento holandés-israelita o holandés-judío que se hizo en 1630. Vuelvo a repetir, eso se tardó 80 años en expulsarlo, disolverlo y sacarlo del medio a esa gente que había usurpado ese extenso territorio, diríamos, porque es extenso, parece chico pero es extenso, de esa colonia originaria. Hay otros dos libros que yo también les aconsejo, porque eso también nos toca a nosotros. Ustedes ven a la izquierda, lástima que los colores no contrastan. El autor es el mismo, Federico Rivanera Carles, es un autor y historiador argentino que se ha especializado y dedicado a ese tipo de colonización o de penetración con intentos de colonización y de ocupación de lo que fueron las colonias españolas. Ustedes tienen a la izquierda uno que se llama Buenos Aires, Ciudad Conversa. Ese es un libro muy recomendable que ustedes lo pueden adquirir porque eso existe, está editado, existen ejemplares y se venden. Por supuesto, creo que es por correo privado en esta... ahora no me acuerdo el nombre de la empresa, pero es la más popular, la más usada por los argentinos para comprar libros y demás cuestiones a través o por intermedio de esta empresa. Y Los conversos en las Indias, también de Federico Rivanera Carles. En ambos casos, el autor se dedica a develar cosas que no sabemos de la historia colonial argentina, de la historia colonial de las provincias del Río de la Plata o del virreinato del Río de la Plata. Se exploró poco, se escribió poco y los argentinos, y mucho menos en la historia oficial que se nos brinda en las escuelas primarias, secundarias y en la universidad, no hubo muchos que se dedicaron a decir la verdad y a decir qué influencia tuvieron acá esta gente que penetró como cristianos nuevos o marranos, como se los llamó, en el Río de la Plata y en el interior de la República, de lo que después fue la República Argentina. Es muy importante que accedan a esta bibliografía y la lean. Hay que leerlo. Sí, son gruesos los tomos, tienen más de 150 páginas, pero hay que leerlo. No se puede pasar por alto una cosa así, porque muchos de nuestros problemas de hoy están ahí, están originados en esa época, en esa sociedad, y por desidia, por, digamos, falta de voluntad, por falta inclusive de interrelacionar los hechos del pasado con el presente o al revés del presente con los hechos del pasado, nosotros ignoramos gran parte de nuestra historia nacional. La Argentina no nació en 1810. Me he cansado de repetir esto. 1810 es un accidente, nada más, pero no nació en 1810. Existía de hacía 3 siglos, 2 siglos, casi 3 siglos. Por lo tanto, tenemos que ser un poquito más celosos en la preparación intelectual y en el conocimiento de nuestras raíces históricas y culturales. Bueno, ya le he nombrado 3 libros. Respecto al de Gustavo Barroso, que yo le mostré
es la número 4, señor director, si vuelve un poquito para fijar bien la figura del libro, número 4, La historia secreta do Brasil, está en portugués, están 6 tomos. A mí un señor muy generoso hace 2 años me regaló los 6 tomos que actualmente esto está reeditado probablemente en forma no del todo legal, pero está reeditado en 6 tomos. Yo este libro lo conseguí, 2 tomos de este libro, nada más, originales del año 1930. Mire cómo será esto que se está escondido. Yo he estado destinado en el Brasil, en la Escuela de Comando y Estado Mayor de Río de Janeiro, 2 años, haciendo el curso de oficial de Estado Mayor. Como resultado de haberlo hecho ya en la Argentina 3 años antes, durante 3 años, fui designado para hacer el del Brasil, y durante 2 años yo no oí hablar de este señor, ni de esta historia, ni de nada. No, me pasé 2 años en este sentido en Babia. Nadie de mis compañeros brasileños, ni nadie de otros extranjeros que cursábamos la Escuela de Guerra del Brasil, oímos mencionar, sí, de lejos, muy breve, muy por encima, sin ninguna aclaración. Yo no oí nada, sinceramente fui un gran ignorante. Estar 2 años especialmente destinado, digamos, en uno de los centros culturales e intelectuales más importantes del Brasil, como es la Escuela de Guerra del Brasil, y no haberme enterado que existía esta historia, es grave. Y estoy seguro que la mayoría de los argentinos que pasaron, y que todos los años hay 1 o 2 oficiales de Estado Mayor que hacen ese curso, no sé si se hiciera una encuesta cuántos de ellos conocen esta obra. Porque ellos no hablaron, por lo menos con los extranjeros, de este tema, no era tema de conversaciones, ni siquiera cuando se rememoraban hechos históricos. Es muy importante porque acá está el cantaclaro de la historia verdadera del Brasil y de la influencia judía y que tuvieron los cristianos nuevos o marranos, como se llamaba. Marranos era la designación que se le daba a falsos conversos del judaísmo al catolicismo, que aparentemente, exteriormente, fuera de su casa, aparentaban ser cristianos muy devotos, pero que internamente entre las paredes de su hogar mantenían el culto judío por generaciones, pero nadie sabía, o por lo menos muy pocos sabían, de que realmente ellos habían falsamente adoptado la religión católica, sino que seguían practicando su antigua fe. Por eso es importante conocer esto. No se puede conocer a un vecino tan poderoso, tan importante como es hoy Brasil, entre las potencias mundiales, y no saber parte de su historia, ¿no? Bueno, vayamos, señor director, al número 7. Acá hay otros 2 libros que son interesantes y que también están en venta en Buenos Aires, o por lo menos en estos sectores de mayor cultura de la Argentina, en las grandes ciudades. Uno es el libro de la izquierda, es Porteños ricos y trinitarios pobres. Esto, yo entiendo, es un libro muy breve,
debe tener 100 hojas o un poquito más. El autor es José María Rosa, fue publicado por sus descendientes y yo entiendo que esto es algo que José María Rosa preparó para publicar junto con su monumental obra revisionista de la historia argentina. Él lo debe haber preparado, pero por razones de corrección política o por presiones o vaya a saber por qué causas, no lo publicó en su momento. Si usted puede mantenerlo, gracias. Y entonces los descendientes lo sacaron como un libro independiente, pero es probable que haya sido intención del autor publicarlo junto con sus otros, el resto de la obra, la vasta obra sobre la historia argentina desde la perspectiva revisionista. Yo se lo recomiendo, porque acá están todos los compendiados y digamos reflejados todos los vicios morales y políticos de la Argentina moderna. Todos. No hay uno solo que no se pueda tipificar en el día de hoy. Todos. Y las malas costumbres morales y políticas que hemos hecho propias. El otro se llama Judíos Conversos, que también es de un autor, de un Mario Javier Sabán, que es un hombre, un historiador judío, que se ha dedicado a los judíos en el Río de la Plata o lo que es la Argentina. Este hombre también es muy versado sobre esto y sería bueno también consultarlo, porque realmente si todo lo que él dice es verdad, habría que ver si la documentación que presenta realmente es válida, es verdadera. Podríamos llegar a conclusiones, digamos, que moral y históricamente no estamos muy convencidos los argentinos de aceptarla. Pero si es realidad, y la realidad se impone a la larga, él asigna una amplia influencia cultural y religiosa a los judíos conversos o marranos que vivieron entre nosotros, porque como consecuencia de la expulsión de esos judíos que ocupaban esa colonia Nueva Holanda a fines del siglo XVII, lo explico así muy brevemente, esos judíos fueron expulsados físicamente, la mitad hacia el Río de la Plata, hacia Buenos Aires. Hubo una emigración hacia Buenos Aires. Y esos inmigrantes fueron de tal magnitud que por 2 o 3 décadas en censos de esa época, la mayor parte de la población de Buenos Aires fue judía. Estos no eran conversos probablemente, porque habían salido de España y de Portugal sin cubrir esa exigencia de conversión, por lo tanto se mantenían fieles a su creencia judía o a su raza judía. Por lo tanto, gran parte, es probable que gran parte de lo que es nuestro patriciado del siglo XIX y posterior, XX y actual, provenga de esas familias judías con nombres españolizados, castellanizados. Hay algunos que yo tengo
para presentarlos, pero no era el tema, entonces no vamos a perder tiempo en eso, pero que a lo largo de la historia se han sabido que realmente entran dentro de esa categoría de falsos conversos o marranos. Bueno, por eso es importante saber esto, por eso es importante entender esto. ¿Y por qué tenemos algunos problemas culturales? Y cómo funcionó la administración española, copado por el poder del dinero de esa época, a través de los esclavistas que comenzaron, digamos, a hacer de la suya, a acriollarse y por lo tanto a corromperse, como es el deporte nacional argentino, la corrupción, que es el mayor deporte nacional de los argentinos. Bueno, y cómo ya en el cabildo se compraban los cargos y se amañaban, y cómo un conjunto de personas que fueron inmigrantes y que por sus habilidades comerciales o la explotación de la venta de esclavos que iban al Potosí, a las minas del Alto Perú, finalmente en poco tiempo fueron los señores de la ciudad y fueron esos porteños ricos. Y los trinitarios, como realmente se llama Ciudad de la Santísima Trinidad, la ciudad de Buenos Aires, fueron pobres. Es decir, los verdaderos hidalgos españoles que fundaron Buenos Aires fueron excluidos en función del poder de la riqueza, como es hoy en el poder internacional del dinero, fueron excluidos del manejo y de la cultura de la ciudad, por esta nueva clase que arribó como inmigrante expulsada del noreste brasilero. Bueno, dos palabritas sobre Herzl. No vamos a entrar, que es el fundador del sionismo, no vamos a entrar en muchas informaciones, sobre él hay mucha bibliografía, normalmente bibliografía a favor, por supuesto. Es el fundador del sionismo como entidad internacional, como una concepción política internacional, pero Herzl tuvo una mirada muy particular para la solución del problema judío y de asignar un territorio al pueblo judío que estaba en la diáspora en todos los países del mundo, como había sido profetizado en la antigüedad que iba a ocurrir por nuestro Señor Jesucristo 2000 años antes, que inclusive el templo no iba a quedar piedra sobre piedra del famoso templo de Jerusalén. Bueno, él tuvo dentro de todo esa composición internacional y distribución de los judíos por el mundo, él tuvo la particularidad, alguien se lo debe haber dicho, algunos debían haber conocido el Río de la Plata, y puso dos opciones para constituir ese hogar judío que él pedía que se asignara, ese territorio, para que habitaran los judíos del mundo y se concentraran y volvieran a reunirse. ¿Palestina o la Argentina? Palestina o la Argentina. Fíjense, este señor que ni siquiera conoció el Río de la Plata, y no sé cuántas personas habrá tenido trato que fueran del Río de la Plata, pero sin embargo sabía perfectamente
las características de todas las tierras de lo que hoy es la Argentina y de las riquezas que contenían ese territorio. Él escribió el libro que se llama El Estado Judío, que está contenida en este libro donde yo tengo las obras, las páginas escogidas o casi la mayor parte de las obras que en su momento publicó Teodoro Herzl. Dentro de esta obra de páginas escogidas, el libro que he tenido desde hace muchos años, está El Estado Judío y está editado por una editorial de confianza, y la editorial Israel, así que no hay posibilidad de modificación o alteración a la verdad histórica de lo que escribió Teodoro Herzl. Al lado ustedes ven otro libro que se llama El sionismo y las naciones. Bueno, ese es un estudio hecho por el profesor Catella, a quien yo tuve, digamos, la suerte de conocer muy pocos años antes de que lamentablemente falleciera. Era un hombre muy culto, muy sabio sobre este tema, sabía perfectamente. Él formó parte de la primera embajada argentina en Israel en 1948 y estuvo por largos años destinado en embajadas que rodeaban de países, que estuvo en Egipto y creo que estuvo también en el Líbano. Es un hombre muy conocedor del Medio Oriente y que, por supuesto, sabía las versiones de los dos bandos, de los dos lados, del lado árabe y del lado judío. Él me contó que lamentablemente él descubrió, cuando estuvo varios años ahí en Medio Oriente, cuando ya estaba en Egipto, había pasado de Israel a Egipto, y en su trato con los árabes y los sirios, descubrió que lamentablemente los árabes no tenían, digamos, muy pobre cultura y conocimiento histórico sobre el problema del sionismo y sobre el problema del judaísmo, dado que siempre los árabes, los islámicos, consideraron a los judíos como la gente del libro, como nos consideran a nosotros, pero con más razón a ellos. Del libro refiriéndose a las Sagradas Escrituras, al Antiguo Testamento, que es un pueblo del libro, un pueblo de la Sagrada Escritura. Solamente les leo este párrafo donde nos mencionan. Dice, entonces, si los gobiernos se muestran dispuestos a conceder al pueblo judío la soberanía de algún territorio neutral, la society, en inglés, la sociedad, supongo que es la sociedad sionista, o la sociedad judía, o las altas jerarquías de la sociedad de los más altos, de la élite judía mundial, entablará discusión sobre el territorio que ha de ser tomado en posesión. Tomado en posesión. Dos países tienen que ser tomados en cuenta, Palestina y la Argentina. En ambos países se ha hecho notables tentativas de colonización, obviamente lo sabemos, eso probablemente se sepa un poco más, no tanto, pero se sabe, basado en el principio equivocado de la infiltración paulatina de los judíos. Es decir, esa inmigración, esa colonización se hizo inicialmente por parte de los judíos como un intento de hacerlo disimuladamente, una infiltración, como dice acá Teodoro Herzl, equivocadamente eligieron el camino, el modo de la infiltración, de entrar
de entrar sin hacer ruido, y de entrar haciéndose el desentendido, entrar disimuladamente, sin llamar la atención, de pasar que nadie se diera cuenta de que eran extranjeros y judíos. Eso está en la página 111. Y se pregunta, ¿Palestina o la Argentina? ¿A cuál de las dos hay que dar preferencia? Eso era antes de que la famosa carta del primer ministro Balfour a el barón de Rothschild, en la que le comunica que había sido asignada la región de Palestina para hogar nacional de los judíos. La sociedad, esa que recién me referí, tomará lo que se le dé y hacia la cual se incline la opinión general del pueblo judío. La sociedad averiguará ambas cosas, cuál sería la preferencia de los judíos y cuál sería la decisión finalmente de las élites superiores del judaísmo mundial, que ya en esa época no pasaba desapercibido. Ya en 1880 esta society ya era un poder mundial, no era una empresita más, no era un banquito más de alguna región del mundo, ya era un poder mundial. Bueno, lo dejamos en este punto y en 2 minutos volvemos nuevamente, habiendo dado esta referencia muy ligera sobre Teodoro Herz, que ustedes, por supuesto, el primer libro que deben consultar es el que yo les he mencionado en este caso, El Estado Judío, de autoría del fundador del sionismo, Teodoro Herz. Ya volvemos, muchas gracias. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos, estimados amigos. Muchas gracias por breve interrupción que hicimos. Como ustedes ven, acá el director me dice que ya llevamos casi 50 minutos. Yo les aseguro que menos que esto me avergonzaría exponer, menos que esto, y esto debe saberse. Y yo no sé si las personas que están escuchando y tienen la generosidad de perder su tiempo escuchando sobre este tema y viendo este video, conocían o no conocían, pero menos que eso no le puedo decir. Que esto es, hasta me avergüenzo, dado que solo un párrafo sobre Teodoro Herz y lo que escribió sobre nuestra patria, que ya era una nación soberana e independiente desde hacía medio siglo, más de medio siglo, pero bueno, ya ven la dificultad o mi incapacidad para no poder ser más breve. Vamos a ver el Plan Andinia y su relación con la actualidad internacional. ¿Por qué yo lo relaciono, el Plan Andinia, con esta situación internacional? Porque la situación en Israel es altamente conflictiva. Israel está corriendo graves riesgos de dejar de existir si se agudiza el problema de la guerra con sus vecinos árabes o con otros, con Irán, o si se escala más todavía, con sus probables aliados de Irán, que serían, entre otros, China, Rusia y obviamente algún poderoso Estado árabe, de los que son vecinos de Israel. Bueno, el Plan Andinia, ¿de dónde sale? ¿Cómo es? Tengo que hacer una breve historia. Ustedes van a tener la exposición del slide y por lo tanto van a poder detener después. Es el número 14, señor director. Y lo leerán con más detalle. Miren, esto del Plan Andinia se empezó a hablar como un rumor, primero como panfleto, se difundió a mimeógrafo, que es un artefacto reproductor gráfico que había en nuestras épocas de jóvenes, en los años 60, era el medio para difundir cosas o panfletos o de menor calidad, mucho menor calidad que un libro. Pero la forma pública, de forma tal que los medios de comunicación tomaron cuenta y no se hicieron los estúpidos y que eso ya andaba circulando. Y andaba circulando entre los sectores de pensamiento nacional o nacionalista y también, hay que decirlo con justicia, entre algunos miembros o gente perteneciente a los sindicatos de la CGT. Pero la primera vez que esto se hace público y los medios no pudieron ocultarlo es cuando el doctor Walter Beberaye Allende le dirige una carta abierta al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, el 1 de noviembre de 1971. Ya había empezado la guerrilla, ya había empezado Montoneros, ya habían asesinado a Aramburu, ya había atentado. Ya eso estaba
ir viendo. Ya había pasado el Cordobazo, que fue en 1969. Bueno, ahí se hace, por iniciativa de Beberaya Allende y por alguna denuncia de la DAIA, se da intervención a la justicia federal, interviene el juez, abogados y jueces en Tucumán, y todo eso está registrado y con mucho más detalle, que esto es nada más que una breve referencia, en estos dos libros que les presento. Uno es de Sisoric, Jacques Zoilo Sisoric, o Sisoric, el imperio judeo-sionista y la desintegración argentina. Ese es un libro donde hay referencias sobre este plan Andinia, y donde ya hay algo escrito como libro, ya es algo formal, no es un papel que anda dando vueltas, que es anónimo, si bien el plan es anónimo, pero hay alguien que se hace responsable y lo reproduce dentro de un libro. El otro es el que hace el doctor Walter Beberaya Allende, que se llama, que ustedes lo tienen ahí, Del yugo sionista a la Argentina posible. Esto fue en el año, si no me equivoco, fue en el año 1970 creo que 72 o 74, ahí entre esos 2 años. Es un pequeño libro donde también lo incluye, y ahí están los prolegómenos, en la cual intervino el doctor Walter Beberaya Allende, que fue el vehículo que hizo posible el conocimiento público que los medios de comunicación, controlados en su mayoría por gente de bien y correcta, y correctamente, políticamente correcta, y que por lo tanto estas cuestiones ellos no tocan, no hablan, no la menean, no la tratan, no existe para ellos, que en esa época fue importante. Fue la época del retorno de Perón. Por eso Rucci tenía una notoriedad extrema en los años 70. Se dice que, por rumores, no tengo pruebas fehacientes, de que Rucci ayudó a la difusión de este plan para que esto, o por mimeógrafo, o por el libro, o por esto, por aquello, de alguna forma esto tuviera más conocimiento público, que no sea una cosa de oídos, de rumores, de que se dice y que se habla, sino que ayudó económicamente a que esto se difundiera activamente en esos 2 o 3 años entre el 70 y el 73. Eso se dice, vuelvo a repetir. Hay una serie, ustedes van a ver acá en las slides previos, unos textos originales sobre este origen, escritos en el libro de referencia sobre el origen del Plan Andinia y los intercambios que hubo entre la AMIA, la DAIA sobre todo, y el doctor Beberaya Allende. Yo lamentablemente conocí al doctor Beberaya Allende 2 años antes de que falleciera, no lo había conocido con anterioridad, era conocido así públicamente por su actuación por este tema en especial, que había sido el que
viabilizó la publicidad de este plan y bueno, ustedes saben que esto se atribuye a que supuestamente el texto del plan de Andiña no lo dice explícitamente, ¿no? Que el objeto sería la desintegración territorial de la Argentina para establecer a sus expensas un Estado judío, por similitud a lo sucedido con la instalación del Estado de Israel en Palestina árabe en 1948. El conocimiento de dicho plan resulta de la infidencia que habría cometido uno de los presentes en una reunión en la que habría disertado un tal rabino Gordon de Nueva York el 23 de marzo de 1969, de 21 a 23 horas en la sede del templo israelita de Paso 423. Bueno, creo que esto no se pudo comprobar, no hay datos fehacientes. Esto es muy similar a los protocolos de los sabios de Sion. Nadie es autor, que es apócrifo, que fue inventado, que esto, que lo otro, que de aquí, que de allá. Pero se puede decir en general respecto a los protocolos de los sabios de Sion que gran porcentaje de las predicciones o previsiones de los protocolos que exponen los protocolos de los sabios de Sion, que fueron sometidos a juicio en Suiza, al Poder Judicial suizo, y que tiene una sentencia dudosa, muy dudosa. No es cierto que se haya dicho que eran apócrifos y demás cuestiones. Es dudoso. Es que también no tienen autor, que habría sido una falsificación, atribuido falsamente a los judíos y demás cuestiones. Pero si uno compara, y lamento no haber traído el libro para mostrárselo, de un autor cubano muy versado sobre el estudio de los protocolos de sabios de Sion, y se dan cuenta que ese estudio se hizo exhaustivamente en muchos lugares de Europa y la conclusión es que sí, probable que no esté la partida de nacimiento ni el testigo del nacimiento de esto, pero hay muchas coincidencias y como conclusión mucho de lo que se señala en los protocolos de los sabios de Sion se han cumplido y están en proceso de cumplimiento. Acá hay una pregunta que yo me hago, si pone el último slide, señor director. Fíjense al pie, no vamos a discutir sobre la autenticidad, el ataque terrorista y asesinato de Ignacio Rucci. ¿A qué se debió? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué lo mataron? No creo, nada indica que tenga que ver con la publicación o la viabilidad que Rucci probablemente habría facilitado para que esto se conociera dentro de la sociedad argentina. Eso es una suposición. Pero lo único cierto del asesinato material de Rucci es que los disparos que le hicieron a Rucci fueron hechos desde una escuela judía, que estaba frente al lugar de estacionamiento de su auto cuando le disparan, cuando él iba a tomar el auto para salir de un departamento en el cual había estado. Eso es lo único cierto, lo cual tampoco indica nada porque
por ahí se puede haber entrado de contrabando, se puede haber entrado por otra propiedad, etcétera, etcétera. Hay 1000 coartadas para decir que esa entidad no tiene nada que ver con el asesinato y es probable que sea así. Y es probable pero lo cierto es que desde ahí se disparó. Eso está judicialmente probado, que se disparó desde una escuela que estaba enfrente al auto estacionado que iba a tomar, al cual iba a subir el señor Ignacio Rucci. Nada más, no hay otra prueba, no hay prueba de nada. Pero ustedes saben, claro, los militares a veces estamos un poco más empapados de esto de los planes. El plan, los militares están acostumbrados a trabajar con planes. El plan se hace en base a supuestos. Los supuestos uno imagina una situación futura que sea viable, que sea probable de ejecución. Y en base a eso, de que ese hecho ocurra, se toman disposiciones para evitarlo, para neutralizarlo o para aniquilarlo o destruirlo. Tres opciones. A veces, por eso los planes se siguen con información actualizada. Se tienen que actualizar constantemente. El plan está siendo actualizado en función a la información actual. Viene una información que modifica alguno de los supuestos del plan, hay que modificar el plan. Bueno, entonces un plan no es algo fijo, que es para la eternidad. Eso está en evolución, siempre permanente. Depende mucho de la inteligencia que se reúna después de haber sido hecho el plan. No es que se archiva y se saca de la estantería el día que uno quiera usar el plan. No, en el lapso entre que se aprueba el plan y el lapso en que se ordena que se ejecute el plan, han pasado meses, semanas, años, y eso ha sido actualizado en el transcurso. Por eso no es nada determinado, nada fijo, eso va cambiando, se va de acuerdo a la situación que va modificando los supuestos del plan, sobre el cual está hecho el plan. Y hay planes que quedan sin efecto porque los supuestos quedan directamente anulados, porque no se cumplieron, porque no se pueden hacer y quedan descartados la información que alimentaba el plan. Entonces el plan se archiva y se hace otro plan que tenga algo que ver o alguna relación con un hecho similar. Hago esta aclaración para que no se crea que todo esto es algo mágico que está archivado en algún lugar, en alguna caja fuerte. Los planes existen, pero son valiosos en cuanto se actualizan permanentemente con la inteligencia real del momento. Bueno, en Patria Argentina nosotros hemos hablado de este plan Andinia en 2 oportunidades y hemos hecho una pequeña estructuración y división del plan metodológica para entenderlo. 1 de noviembre del 2006, en el número 228, página 6, el plan de destrucción de la Argentina. Así nomás yo lo titulé, sin darle el nombre propio que tenía y que era conocido por todos, Plan Andinia, porque no se daban las circunstancias políticamente correctas ni seguridad de equidad si había un problema judicial que alguien dijera que estaban frente a un caso de antisemitismo explícito al sostener que el Plan Andinia existe. Y para evitar eso, yo no publiqué el plan, pero no le puse qué nombre tenía, que ese era el plan,
que había un plan de destrucción de la Argentina. ¿Y en qué consistía el plan? Bueno, publiqué textualmente el plan que se habría publicado en el año 69-70 y que de los originales, ¿no? Un plan que me merecía confianza, que venía de una fuente confiable, que no era una elucubración de algún soñador. Y lo comparé con otros ejemplares que había en ese momento en circulación. Y el otro lo hice en septiembre del 2007. El Plan Andinia es el plan de destrucción de la Argentina. Es el número 237, y vuelvo a repetir, es de septiembre del 2007, casi un año después. Bueno, ahí sí lo estructuro como un plan y evidentemente ya tenía otras fuentes respecto a esta gran existencia de este poder del imperialismo internacional del dinero, que estaba operando ya abiertamente a nivel mundial, no en Argentina, pero ya se sabía, esto ya sabíamos. Y además porque como jefe de regimiento en 35 en Rospentec, próximo a Río Turbio, al hacerme cargo en diciembre de 1985, recibo, entre otras cosas, la documentación que el gobierno militar había ordenado confeccionar a todos los puestos de gendarmería respecto al movimiento en la zona fronteriza de Río Turbio, Río Gallegos, Cancha, bueno, no me acuerdo, y en la zona, digamos, más al este, en la frontera este, ya donde la cordillera ya es más baja, la zona de influencia que correspondía a mi regimiento. Entonces Gendarmería hacía un formulario con los nombres, apellidos, vehículos, marcas, todos los datos posibles, legales, del tránsito de personas de origen israelí o que se sospechaba que eran israelí y que tenían que pasar por la frontera a Chile, o de Chile a Argentina, o de Argentina a Chile, porque era doble el circuito, en los dos sentidos. Bueno, es una evidencia, eran por lo menos 5 kilos de papeles de todos la documentación que se había confeccionado en esos años previos y que no se había ordenado todavía su destrucción. Y eso fue en 1980, diciembre de 1985, cuando asumí la jefatura del Regimiento de Infantería Mecanizado 35. De ahí ya había, bueno, eso me dio una pauta, porque además en el año y medio que estuve destinado ahí, hasta Semana Santa de 1987, vi esos personajes, esas personas que se desplazaban, en fin, que patrullaban, que hacían turismo militar o un turismo muy especial de jóvenes que habían hecho el servicio militar en el Estado de Israel y que como divertimento, como beca o como conocimiento, casualmente venían a recorrer los pasos y sacar fotografías, hacer mediciones con teodolitos, en fin, todos instrumentos que no eran inocentes, es decir, levantar cartografía en última instancia, o probablemente confirmar
determinados puntos cartográficos que tendrían como requerimiento confirmar en el terreno, estando en el terreno y hacer las mediciones que correspondieran. Todo eso me llevó a pensar que efectivamente el Plan Andinia alguien lo hizo. Y se empezó a ver los resultados, El levantamiento de Semana Santa precisamente detuvo uno de los resultados del éxito de la batalla de Malvinas por parte de los ingleses, en la cual se detuvo la persecución jurídica a los militares hasta el hasta el 2005, oportunidad en que se activó todo de nuevo, y es el famoso trabajo que hice sobre la reunión del señor Néstor Kirchner con el presidente W. Bush en la Casa Blanca, en esos 15 minutos de entrevista que tuvieron, y que misteriosamente a partir de ese momento se reinicia, como dice Nick, el señor Bush, se reinicia la investigación y la persecución jurídica a los militares, miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, empleados civiles, inteligencia, etcétera, etcétera, en su lucha contra la subversión. Se reinicia, él dice que en una carta que le hace al ministro de Relaciones Exteriores, el señor Timmermans, que habían sido perdonados previamente. No, nadie había sido perdonado ni indultado previamente. Se había aprobado en el Poder Legislativo las leyes de obediencia final, obediencia debida y punto final, con lo cual eso quedaba paralizado y no se permitía, digamos, jurídicamente, por los antecedentes, continuar la investigación. Bueno, todo esto lleva a que nos planteemos qué es el Plan Andinia, en qué consiste. Miren, ustedes tienen acá una placa que por supuesto es muy difícil de leer porque es una hoja de diario en la cual hay dos columnas, en la cual en una está el texto parcial de partes del plan dividido en el concepto de la operación, que son, digamos, la parte medular de un plan es el concepto de la operación, y del otro lado, digamos, uno es lo que está en el plan y lo otro es los resultados de la aplicación de ese plan o la instrumentación que se hace de ese plan, de eso, el concepto de la operación. Yo eso lo desglosé en varios puntos, digamos, los dividí, ustedes ven que horizontalmente hay rayas que dividen eso. Yo extraje lo principal nada más, lo que es estrictamente, podría ser juzgado operativo, y lo analizo brevemente también para dar una información sobre lo que considero más significativo de esos objetivos que se fijan en el plan. Como ustedes ven, creo que vamos a necesitar otra sesión más para tratar cada uno de los hechos relacionados, porque fíjense, les muestro nada más y paso por alto
3 slides que tienen relación con esto, y ustedes verán, si ponen el número 23, señor director, ustedes verán que ahí dice, está más legible, son los 3 primeros puntos de esa planilla bastante larga y de letra demasiado chica. Esto en cambio se puede leer y bueno, está más resaltado, está más ambientado para la lectura. No lo voy a tratar en función en este momento, lo vamos a dejar para una segunda parte, todo lo que sigue, porque me interesa que se tome conocimiento de las partes principales del plan y que cada uno juzgue qué es lo que ya está cumplido, qué falta cumplir, qué puede cumplirse. En este momento en que la situación internacional es extremadamente confusa y en este momento en que precisamente la Argentina ha intervenido en el conflicto internacional en favor y aliada al Estado de Israel, aliada entre comillas, en la cual hemos sido sindicados por el Ayatollah Khamenei, que es el jefe supremo del Estado de Irán, como partícipes en la guerra del 13 de junio de este año. Ahí hago un salto para mostrarles nada más por qué tenemos que ver esto con seriedad, con mucho detalle, con mucho cuidado, porque estamos involucrados por el señor Milei, por una decisión unilateral y sin permiso del Congreso, como estamos involucrados en una probable guerra y podemos ser objeto de, además de los ataques que supuestamente los hizo Irán, de la embajada y de la AMIA en años que hoy se están cumpliendo, hoy, mañana se rememora o se celebra el aniversario del ataque a la AMIA. Entonces, vamos a volver. Yo no quería volver, creí que se podía dar todo esto, pero no quise dejar hilos sueltos. Pero bueno, no me voy a dejar vencer por la opinión y bueno, lo vamos a separar en 2 partes. Fíjense el slide 32, señor director. Les muestro nada más. Ustedes ven acá de La Voz del Interior 32. Ahí está. Conflicto. Irán acusó formalmente a Argentina y a Javier Milei por su alineamiento con Israel. Lo hizo mediante un documento de las Naciones Unidas donde señala al país y al presidente por su respaldo, por respaldar acciones militares del régimen sionista. Después está la dirección de La Voz del Interior, donde esta información se saca, que es del 16 de julio, es decir, de ayer. Y hay una reproducción de una fotografía anterior del señor Milei con una bandera del Estado de Israel, sosteniéndola como abanderado, o no sé cómo, por qué razón está en ese trance, que fue tomada en Los Ángeles, según dice acá, sin detallar de qué fecha lo hizo y con qué motivo. Pero sí le muestro otro parrafito donde dice lo siguiente, para que no haya
El texto de ese artículo es 34, señor director, es la 34, dice lo siguiente. En el párrafo 92 el informe señala: algunos otros países han declarado su apoyo a los actos de agresión del régimen sionista contra Irán. Entre ellos se encuentran Canadá, Argentina, República Checa y Paraguay. Más adelante, en el párrafo 94, el documento especifica, el documento que presentó Irán en las Naciones Unidas. El 13 de junio de 2025, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, respaldó las acciones militares del régimen sionista contra Irán y condenó los ataques defensivos iraníes contra el régimen sionista, expresando su apoyo a las acciones militares anteriores de Israel. Se ve bien, se lee bien. Condenó los ataques defensivos iraníes contra el régimen sionista, expresando su apoyo a las acciones militares anteriores de Israel. Ustedes recordarán que primero Israel hace un ataque preventivo ante un supuesto ataque de Irán. Pasan unos días de sorpresa de Irán, después de respuesta de Irán que va incrementando intensidad, después interviene Estados Unidos con Israel para bombardear los supuestos lugares de desarrollo de infraestructura y de artefactos nucleares dentro de Irán con bombardeos norteamericanos. Y luego hay un alto el fuego que ordena Estados Unidos, en la cual acatan tanto Irán como Israel. Pero lo que hubo un alto el fuego, no terminó la guerra, no terminó el ataque israelí, no han vuelto a la normalidad y a las relaciones normales. Hay una situación bélica en la cual estamos implicados porque nosotros hemos dado un apoyo al ataque preventivo con que Israel inició la guerra contra Irán. Así es. No es que Irán atacó a Israel y como consecuencia de eso Israel respondió, no. Es al revés. Israel inició la guerra, Irán responde y luego se incrementa la guerra con la participación norteamericana, en la cual Estados Unidos cobeligerante, en este momento, cobeligerante con el Estado de Israel contra Irán, y en la cual nosotros hemos dado el apoyo a los cobeligerantes, a Israel y a Estados Unidos, e inicialmente al Estado de Israel. Bueno, esto lo hizo el señor Milei por su cuenta y riesgo. Que yo sepa, no hay ninguna decisión y aprobación del Congreso para hacer estas apoyaturas explícitas a una de las partes en guerra. Esto es, nadie acá se ha violentado por esta situación, a nadie parece preocuparla. Acá sigue la fiesta en Argentina, como si nada pasara, como si hubiera ganado algún equipo argentino en el Campeonato Mundial de Fútbol y nosotros somos hinchas de ese equipo ganador, en este caso de Israel, y todo bien, todo sigue su marcha, nadie se siente. Acá hay alguien que se siente aludido, que es Irán, y se siente aludido por una situación de guerra, no por un partido de fútbol. Pero acá, ¿ustedes conocían esto? ¿Ustedes escucharon en detalle esta información?
Ustedes escucharon al ministro de Relaciones Exteriores que exprese esto, que comunique al pueblo de la nación argentina de que hay un país que nos acusa de estar interviniendo en una guerra y ser co-beligerante en una situación de guerra internacional en la cual nosotros no tenemos vela en ese entierro, ninguna vela, nada. Bueno, señores, yo no sé qué más quieren que haga, pero yo no puedo terminar así para que los señores puedan ver con tranquilidad el video en un tiempo más adecuado. Yo no se lo puedo dar. Bueno, me pasé más de 5 minutos en este intento y con esto voy a volver a esto porque esto es una información en desarrollo. Esto no está terminado y esta información no va a quedar ahí. Está presentada en la ONU. Otros países tienen conocimiento de que nosotros somos acusados de tomar parte con Israel o de ser parte de ese y ver con simpatía el ataque de Israel a Irán. Después no nos quejemos de lo que pasa acá en Argentina. No nos quejemos. O no escucharon de las guerras híbridas. Ya la hemos sufrido. Ya la hemos sufrido. Pero acá nadie le cae la ficha. Nadie le cae la ficha. Ni a los opositores, ni al oficialismo. Son todo lo mismo. Son todo lo mismo. Y tanto los oficialistas como los opositores supuestos, cualquiera sea su entidad, cualquiera sea su calidad, contribuyen a la confusión. Opositores y oficialistas. Y yo diría que más opositores que oficialistas, porque ellos tienen la obligación de denunciar esto. Los oficialistas, bueno, si quieren hacerlo distraído, que acá no pasó nada. Hay algún atenuante en ese sentido, leve atenuante, moral. Pero los opositores son peores todavía. Bueno, lo dejamos aquí, no nos vamos a extender y vamos a ir a lo que siempre hemos tratado de hacer, de pedir a Dios nuestro Señor que en esta difícil circunstancia y al enunciar este plan que yo creo que llevaría a la extinción de la Argentina, a la desaparición de la Argentina, tal cual la conocemos hoy, o totalmente, no lo sé. Pero quisiera que volvamos a recordar al padre Memmiel, que por este camino, como hemos insinuado hasta este punto, la Argentina no tiene solución humana, aunque sobrenaturalmente pareciera que sí, aunque yo descreo que eso pueda ser. Pero Dios es omnipotente y nada humano puede interferir la voluntad de Dios. Y esto lo decía el padre Memmiel hace 50 años. Y vamos a expresar nuestro ruego a Dios con la oración de San Benito, como lo hacemos últimamente, porque la situación está muy mala y va a empeorar, y entonces tenemos que recurrir a Dios, no hay otra solución, diciendo: la Santa Cruz sea mi luz y mi faro, no sea el demonio mi guía. Fuera Satanás, va de retro Satanás, no me aconsejes vanidades, tú solo brindas cosas malas,
bebe tú esos venenos. Y hoy le agrego no es una novedad para los lectores de Patria Argentina, es el ruego final de esta bandera con el Sagrado Corazón de Jesús, la bandera argentina con el Sagrado Corazón de Jesús, que lleva además inscripto lo que es un cántico religioso, Sagrado Corazón, salva al pueblo argentino, que es un ruego final a Dios nuestro Señor, a Cristo y a la Santísima Virgen. Sagrado Corazón de Jesús, salva al pueblo argentino. Esto, en parte, es cumpliendo el pedido que le hiciera Santa Margarita al rey Luis XVI un año antes de la Revolución Francesa para que instaurara en la bandera francesa el Sagrado Corazón de Jesús y así el Sagrado Corazón protegiera a Francia de lo que estaba por sobrevenir. Lamentablemente el rey no hizo caso a este pedido de Santa Margarita, no se consagró y se colocó la insignia y símbolo del Sagrado Corazón en la bandera francesa y sufrieron la terrible y sangrienta Revolución Francesa. Pidamos a Dios nuevamente, Sagrado Corazón de Jesús, salva al pueblo argentino. Gracias, amigos. Muchas gracias por su generosidad y paciencia. Y veremos entonces la segunda parte para ver en la necesidad de extender y entrar en detalles de la explicación del Plan Andinia y que cada uno pueda tener lo mínimo indispensable para transmitir a otros argentinos. Yo diría realmente a esos argentinos de bien que existen y no de figuretis, sino reales. Muchas gracias y será hasta la próxima.